Venga, capítulo 3. Híjole, hay dos escenarios aquí en este capítulo 3. Rápidamente, nada más para recapitular un poco, para los que se la estuvieron pinteando, no estuvieron, no saben en dónde vamos. Recuerden esto, hubo un evento maravilloso en el aposento alto llamado el Pentecostés. Ahí habían personas, al menos 120 personas reunidas en esa terraza, ya dijimos, ¿no? Y para ese entonces ya Jesús había ascendido al cielo. Y Jesús les dice, quédense ahí, en ese lugar en Jerusalén, porque voy a derramar el Espíritu sobre ustedes. Ya Edson se encargó de desmenuzarnos a qué se refiere con derramar el Espíritu sobre nosotros. Y dice que fueron repartidas lenguas como de fuego y algunas personas estaban hablando en otros idiomas. Eso es lo que significa lenguas, idiomas. Otras personas estaban hablando idiomas y todos estaban sorprendidos porque podían entender el idioma que se estaba expresando en ese momento. Y entonces vemos aquí que Pedro da su primer discurso, su primer predicación, y se convierte en 3,000 personas. En su primer predicación. Entonces yo estaba orando al Señor, dame esa unción de Pedro. Y entonces pensé, bueno, no es tan sencillo pasar de 120 personas en una congregación a 3,120 personas, porque los problemas también se intensifican. Así que pasaron de 120 a 3,120 personas en la iglesia. Y como vamos a ver cuando lleguemos al libro en el capítulo 6 de los Hechos, ya empezó a haber conflictos porque el número creció. Pero miren nada más, aquí vemos que Pedro ya dio un mensaje poderoso, se convierte en 3,000 y nace la iglesia. Ojo, nace la iglesia, lo que bien se llama la iglesia primitiva. ¿Alguna vez usted ha platicado con gente que le dice, cómo quisiera volver a esos tiempos de la iglesia primitiva? Yo sí, ha habido gente que se ha acercado conmigo y me dice, pastor, ¿cómo añoro esos tiempos de la iglesia primitiva? Bueno, de entrada es imposible que volviésemos a esos tiempos. Pero la iglesia ya está fundada y la iglesia fue fundada por Cristo en ese preciso momento. Ahora, en este capítulo 3 vamos a ver un milagro asombroso y tiene que ver con la sanación o con la curación de un cojo de nacimiento, un lisiado de nacimiento. ¿Están ahí en el capítulo 3 de los Hechos? Miren, voy a leer, tengo la Biblia de las Américas. Si usted tiene Reina Valera 1960, está bien, sígame con su mirada. Si piensa que se distrae por el lenguaje, pues bueno, solamente preste atención. Dice el capítulo 3, verso 1 del libro de los Hechos, cierto día Pedro y Juan subían, ¿a dónde? Al templo. Subían al templo a la hora novena. Según historiadores, comentaristas, esta hora novena eran aproximadamente las 3 de la tarde. Ahora, considerada la hora novena porque era la hora de la oración. Se dice que también en ese horario, Zacarías, en el libro de Lucas, es cuando va a prender incienso en el día o en la hora de la oración, que es cuando tiene un encuentro con un ángel que lo deja mudo, ¿no es cierto? Hablando de Zacarías en Lucas capítulo 1 y 2. Y vemos ahí una escena en ese horario, en el horario de las oraciones. Ahora, no pierda de vista esto, hablamos de Pedro y Juan yendo al templo en un horario de oración, que es a menos pasadito del mediodía, 3 de la tarde. Anteriormente los judíos, bueno, todavía en la actualidad, practicaban 3 horarios de oración. Uno era en la mañana, a las 9 de la mañana, el otro era a las 3 de la tarde y otro era hasta las 6 de la tarde. 3 horarios en donde dedicaban tiempo específico para orar. Ahora, se dice que el de las 3 de la tarde era el más complicado, era el más difícil. ¿Por qué? Porque tenían que interrumpir ciertas actividades. Ahora, por el horario del calor también no lo hacía tan sencillo. En la mañana uno decía, bien, me levanto de la cama y hago una oración de gratitud por un día más y listo, se acabó.
en la noche antes de acostarme o de dormir, Señor, gracias por este día, y listo, se acabó. Pero el del mediodía, menos el de las 3 de la tarde, era un tiempo de oración bastante difícil para los judíos. Pero vemos a Pedro y Juan perseverando en la oración. Y no es cierto que decíamos en el capítulo 2, en el capítulo anterior de Hechos, que había 4 hilos que tejen la unidad de la iglesia, y uno de ellos es orar. Y vemos aquí que Pedro no solamente estaba predicando que oraran, Pedro estaba practicando la oración. Tanto así que en ese horario más complicado estaban yendo al templo para orar. ¿Qué pasa ahí? Dice en el 2, y había un hombre cojo desde nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente, ¿cuántas veces? Diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Ojo con esto, miren, no hay imágenes de esa puerta. Estuve como googleando, pero no hay imágenes de esa puerta. Ahora, si alguien pensaba como que el templo se llamaba La Hermosa, no, la puerta se llamaba La Hermosa. Sí, allá por el 5 y 10 hay un templo muy bonito que se llama el Templo de La Hermosa, pero quien se llamaba La Hermosa era la puerta, no el templo. Ahora, esta puerta era obvio que se llamara La Hermosa. ¿Por qué digo que era obvio? Porque según historiadores, esta puerta había sido tallada de manera tan precisa y hermosa que por eso le titularon de esa manera. Ahora, suena un poquito contradictorio tener una puerta súper hermosa y que pusieran a un lisiado fuera de esa puerta tan bella, ¿no es cierto? Yo creo que si tú arreglas un área de tu casa, vas a querer poner algo que vaya ad hoc con lo que evidencia la belleza de lo que acabas de hacer. Un trabajo, pintaste una pared, y no vas a poner algo, digamos, viejo y que se vea mal. Acabas de pintar una pared y quieres poner cosas nuevas o que se vean bien. Pero en esa puerta hermosa pusieron a este lisiado, pusieron a este cojo de nacimiento. Y dice que lo llevaban todos los días. Ya cuando entremos en el capítulo 4 nos vamos a dar cuenta que este personaje, este cojo de nacimiento, tenía al menos más de 40 años. Ojo, más de 40 años, y estaba lisiado, y lo llevaban al templo todos los días. Dice entonces el verso 3, viendo a Pedro y a Juan que iban entrando al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Miren, cuando leí este versículo me llamó mucho la atención. Hay aspectos en la Biblia que uno no puede pasar por alto, así de sencillo. Si la Biblia dice que Pedro y Juan fijaron su mirada sobre él y le dijo: míranos, hay algo que uno tendría que prestar atención y reflexionar. ¿Y sabe qué es? Que normalmente cuando tú ves a alguien en la calle o alguien te está pidiendo limosna, tratas de no conectar con esta persona. Puede que saques un billete, una moneda, y le dices: ten. A veces sin mirarlo a los ojos le pones la moneda o el billete en su mano o en el bote, pero uno no trata de conectar con estas personas. Sin en cambio, Pedro y Juan le dicen: míranos, haz contacto con nosotros. Yo creo, me atrevo a pensar que para este lisiado fue incluso realmente sorprendente. Es decir, ¿alguien quiere conectar conmigo? ¿No sabe que soy una persona mendigando aquí? ¿Por qué alguien quisiera empatizar conmigo? ¿Por qué alguien quisiera conectar a niveles profundos conmigo? Lo que este hombre vemos es, nada más le dijo: hey, ¿me das una ayudadita por el amor de Dios? Pero no se esperaba la respuesta de Pedro y Juan. En el verso 5 dice él, hablando del mendigo, del paralítico o del cojo, dice: él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Yo creo que los volteó a mirar, pero con sus manitas extendidas, ¿no? Míranos, aquel sí, ¿no? Con sus manos extendidas, a ver, pues presta, ¿no? Dice el 6, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y yo dije: ande pues. Ahora, como todo buen mexicano, no pude evitar leer este mensaje y acordarme de: no tengo oro ni plata, lo único que quiero es romper la piñata, ¿no? Yo me acordé de eso. Dije: si fuera mexicano le hubiera cantado esa parte, ¿no?
pero recuerden que eran judíos. Así que Pedro y Juan le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y dice ahí, en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Es sumamente interesante, mis hermanos, mencionar aquí que Pedro y Juan mencionan de quién va a venir esta sanidad. Y dice que es de Jesucristo. No es porque hablaron lenguas en Pentecostés, no es porque el Espíritu Santo posó sobre ellos, no, es por el nombre de Jesús. Así que familia, si alguien cree que mencionar el nombre de Jesús es en vano, no, el nombre de Jesús tiene poder. Y ellos dicen, en el nombre de Jesús, anda. Ahora, no pierdan de vista esto por lo que vamos a leer a continuación. Quien escribe el libro de los Hechos es Lucas. Y Lucas era un doctor de profesión. Así que solamente vamos a encontrar que Lucas da detalles impresionantes de este milagro. Porque es un doctor, él entiende muy bien lo que este mendigo, lo que este cojo de nacimiento había estado sufriendo y experimentando. Dice el 7, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerzas. Así que Lucas nos da el detalle de que la debilidad se encontraba completamente en sus tobillos. Y ahí lo vemos en el 7. En sus pies y tobillos. Pero ¿qué es lo que hace entonces Pedro y Juan? Le extienden la mano un tanto para apoyarle y levantarlo. Mire, aquí no vemos un milagro fake. No es chafa, pues. No es como que le pagaron a alguien en una campaña y le dijeron, tú finge que estás cojo y que no puedes caminar y te van a llevar en silla de ruedas, y cuando el predicador que va a estar allá pase y ore por ti, te levantas y ya, pues bueno, a la semana te mandamos el depósito. No es chafa este milagro, es real. Es real este milagro. Y estos apóstoles, Pedro y Juan, extienden la mano y hacen todo el esfuerzo posible para levantarlo. Miren lo que pasa en el verso 8, y de un salto. Esto realmente es asombroso. Dice, de un salto se puso de pie y andaba. Miren, clínicamente hablando, esto es imposible. Después de que alguien tiene un accidente y tiene que ir a terapia con el fisioterapeuta, bueno, no crean que de volada ya empieza a caminar súper bien y empieza a brincar. Lleva un proceso para que pueda andar. Y peor tantito, mejor aún, para que pueda brincar. Pero este hombre no llevó sesiones prolongadas de terapia. Dice que al instante no solamente anduvo, sino que pegó un brinco y comenzó a andar. Ahora, definitivamente tenía que haber un milagro sobrenatural, asombroso, para que los judíos pudieran o tuvieran la oportunidad de creer en el Mesías Salvador. Ahora, ¿por qué digo esto? En Isaías 53, en el verso 6 puntualmente, este profeta decía que una evidencia del Mesías que iba a devenir es que iba a hacer andar a los cojos. Isaías 53:6, usted lo puede corroborar. Una evidencia del Mesías es que éste iba a hacer andar al cojo. Obviamente el primer milagro, digamos, público que los apóstoles hacen después de haber recibido el Espíritu es hacer andar a un cojo de nacimiento de más de 40 años. Era para que el pueblo judío que conocía las Escrituras dijera, ¿no será? Dijo que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, ¿no será que si era el Mesías a quien nosotros crucificamos? Pero no, aún seguían sordos y ciegos. Dice el verso 9, todo el pueblo lo vio andar. Bueno, creo que me salté una parte importante del 8. Y de un salto se puso de pie y andaba. Dice, entró ¿a dónde? Al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Qué asombroso. Yo estoy seguro que toda la gente, miles de personas judías, conocían a ese cojo. Yo creo que más de uno que estaba en la sinagoga sentado y lo vieron pasar al templo, brincando, alabando al Señor. Yo creo que se decían, ¿no es al que le acabo de dar 20 pesos ahorita antes de entrar?
Alguien quiso levantar la mano y decir, ¿no nos están viendo la cara? No, obviamente no, porque ese cojo tiene más de 40 años ahí. Era algo realmente asombroso. Dice entonces el 9, todo el pueblo lo vio andar y alabar. ¿Se dan cuenta que no solamente los del templo? Dice que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Esto significa que era bien reconocido este mendigo. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. No sé si en la Reina Valera, alguien tiene Reina Valera, pero no sé si dice se llenaron de temor. ¿Sí? ¿En alguna versión dice eso? De asombro, ¿sí? Y espanto, gracias. Se llenaron de asombro y espanto. Miren, en la Biblia de las Américas dice completamente distinto cómo se llenaron de asombro y admiración. Admiración y espanto no es lo mismo. Así que cuando estaba leyendo estos versículos en la Reina Valera, porque normalmente me gusta leer varias versiones, y cuando leí la Reina Valera y decía de espanto, yo decía, pues ¿qué los habrá espantado? ¿No? Pues era un milagro extraordinario. ¿Por qué alguien se pudo haber espantado? Bueno, simple y sencillamente porque ellos conocían la ley del Señor, ellos conocían las escrituras. El pueblo judío sabía que el Mesías vendría para hacer andar al cojo. Entonces más de uno, después de ver a ese cojo andar, sintió temor porque dijeron, sí, creo que a quien crucificamos fue Jesús el Nazareno. Y tuvieron tanto temor y se espantaron. ¿Cómo no? Por esa precisa razón. Miren, antes de avanzar, quiero darles una aplicación de este suceso y de estos versículos que el Señor me daba. Los hemos estado animando últimamente con perseverar. Los hemos estado animando a continuar. ¿Cuántos aquí tienen más de 30 años en el Evangelio? 30 años, más de 30 años en el Evangelio. ¿Sí? Más de 30 años en el Evangelio, claro que sí. ¿Cuántos tienen, digamos, más de 20 añitos en el Evangelio? ¿Sí? Hay algunos más de 20 años en el Evangelio. ¿Cuántos tienen más de 10 en el Evangelio? ¿Sí? Hay varios, sí, sí, sí. ¿Cuántos tienen más de 5 en el Evangelio? Más de 5 años en el Evangelio. Híjole, ¿más de un mes? ¿Más de un año? ¿Más de un año en el Evangelio? ¿Cuántos tienen más de un año en el Evangelio? ¿Sí? ¿No? Ahora, quienes no levantaron la mano, está bien. Deberíamos de preguntarnos, ¿realmente estoy en el Evangelio? Ahora, está bien, porque recuerden que el número iba incrementando. Dice que Dios en el capítulo 2 iba añadiendo cada día a los que iban siendo salvos. Miren, la iglesia no se trata de inflar números. Es bien chido cuando la iglesia está rebosando. Y hasta yo le digo a Roberto, toma una foto desde ahí que se haga todo lleno y sube esa foto. No decimos eso. No decimos eso, no hacemos eso. Pero ¿sabe una cosa? A toda iglesia, a todo pastor nos llega la tentación de querer evidenciar números. ¿Pero con qué intención? ¿Solamente simpatizantes? ¿Solamente inflar el número para que otra iglesia sienta envidia de por qué a ellos les va bien y a mí no? No se trata de eso. Dice que eran salvos. Eran salvos. Familia, y aquí viene lo que quiero decirte de parte del Señor a través de las Escrituras. No importa por qué razón vengas al templo o quién te traiga al templo, ven al templo. Es que si supieras, pastor, que me siento últimamente súper desanimada, ve al templo. Pero es que no sé a qué voy, ve al templo. Este hombre paralítico por más de 40 años lo llevaban al templo. Es más, yo no sé si la familia estaba súper enfadada y le decían, mijo, pues ¿para qué te movemos? Ya juntaste demasiado con las limosnas que te han dado, mi niño. Ya quédate aquí, nosotros somos los que te llevamos, te traemos, te llevamos, te traemos, te sentamos, te paramos, te acostamos, ya quédate en la casa. Pero yo quiero pensar que este hombre paralítico les decía, llévenme al templo. Llévenme al templo. ¿Sabes qué, familia?
Cuando te sientas tan deprimida y tan triste y tan enojado y con lo que tú le quieras agregar, dile a tu esposa, dile a tu esposo, dile a tus hijos, dile a un amigo, a un hermano de la fe, llévame al templo. Cuando alguien se acerque a ti y te diga, sabes que ya no quiero ir a la iglesia, dile, es cuando más tienes que ir a la iglesia. Ve al templo. Este hombre tiene una discapacidad. ¿Sabe cuántos cristianos no tenemos una discapacidad espiritual hoy en día? Muchísimos. Y necesitamos que nos lleven al templo. Ahora tenemos otra sección. Pedro y Juan que iban al templo. A ellos no los estaba empujando más que la pasión y el amor del evangelio. Pedro y Juan estaban yendo porque querían orar. Y sabes una cosa, la pasión de un grupo de hermanos junto con la depresión y necesidad de otros, el Señor las va a conectar. Créeme, el Señor las va a conectar en el momento que Él quiera. En el momento preciso del Señor. ¿Te imaginas más de 40 años ahí este hombre postrado pidiendo limosna? Hasta que más de 40 años después va Pedro y Juan y le dicen, yo tengo lo que necesitas. Aquello por lo que 40 años quizás estuviste pensando, pues sí, escuché de Jesús mientras estuvo con vida, antes de que lo crucificaran. Y Jesús sanó un montón de personas. Pero ¿por qué no me sanó a mí? Sí, yo escuché de Jesús, que restauró al cojo y le dio vista al ciego, pero ¿por qué nunca hizo nada conmigo? Probablemente este cojo estaba ahí, preguntándose estas cosas. Pero llegó un día en el que el Señor atendió su necesidad. Mira, familia, ¿sabes a veces que me da como cierta cosita de faltar un domingo? Y digo, Señor, si ese domingo era el que tenías para mí. Si ese domingo es el que habías preparado para mí y dejé que mis emociones, un poco que mi pereza, que mis compromisos y todo lo demás me desviaran cuando tú tenías un domingo súper especial para mí. Ese domingo lo tenías para mí, para animarme, para fortalecerme, para sanarme, para ayudarme, para bendecirme. Ahí. Familia, no te lo pierdas. No te lo pierdas, en serio. No te lo pierdas. Llegó un día en que entonces llegó Pedro y Juan y dijeron, levántate y anda. Levántate y anda. Créeme, ¿te sientes que ya no la armas? ¿Sientes que nada más, Señor, es la última oportunidad que te doy porque si no haces nada en mi vida, se acabó completamente mi relación contigo? Arre, va, sigue yendo al templo. Sigue yendo al templo. Y te aseguro que un día, cuando menos te lo esperes, el Señor amorosamente te va a estirar la mano y te va a decir, levántate y anda. Señor, pero las piernas espirituales, mis tobillos ya no me dan. Y el Señor te va a decir, levántate y anda. Señor, si supieras cómo está mi matrimonio, mis finanzas, mi trabajo, mis jefes, todo el mundo me presiona y el Señor te va a decir, levántate y anda. Pero Señor, ya no hay cura para mí, tengo más de 40 años con este problema, ya no hay cura para mí. Y el Señor te va a decir, levántate y anda. Pero solamente en un día. Familia, no te la pierdas. No te la pierdas. No te la pierdas. El Señor va a añadir cada día a los que han de ser salvos. Pero los que estamos aquí, perseveremos. Perseveremos. Los últimos versículos del 11 hasta el 26 son otro sermón de Pedro. ¿Y saben una cosa? A grandes rasgos, Pedro nuevamente va a decir que Jesús fue crucificado, que Jesús fue resucitado y que Jesús fue exaltado. Nuevamente, súbele a la musiquita, mi niño. En estos versículos que voy a confiar en ti, voy a confiar en ti. Voy a confiar que el día de hoy, antes de dormirte, ya habrás leído esos versículos. Porque si los leo aquí, hay tanto que quiero decirte, pero me voy a alargar más. Pero hay algo que quiero hacer antes de terminar. Lee en casa estos versículos finales. Haz un compromiso. Y es más, déjame lanzarte un desafío. Y Salmaí,
Gadiel, tienen toda la autoridad para recordármelo. Traten de hacerlo en familia. A ver, mamá, a ver, papá, vénganse, vamos a la salita todos juntitos. Vamos a leer los versículos del 1 al 26 de ese capítulo que el pastor no terminó. Nada más les lanzo el desafío. Yo ya abrí la trompa, así que yo lo voy a tener que hacer. Pero se los comparto a ustedes, ¿no? Sería bueno que se sentaran en familia y decir, vamos a leer estos versículos finales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pedro da este discurso. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo glorificado. ¿Saben qué pasa después de esta predicación? No lo vamos a ver la próxima semana porque vamos a tener un invitado especial. Pero cuando vayamos al capítulo 4, vamos a ver que Pedro, predicando su segundo mensaje, ahora se convierte en más de 5,000 personas. Yo decía, ¿por qué la iglesia está fallando entonces? ¿Qué estamos haciendo mal? Y no me refiero tanto como a Rojo Gómez, sino la iglesia de Cristo. ¿Por qué estamos llenando iglesias o vaciando iglesias? ¿Qué está pasando? Porque ya no estamos predicando a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y a Cristo glorificado. Nos aventamos temas diversos, experiencias, testimonios que sí, atraen a la gente, atraen mucha gente, pero lo único que puede transformar el corazón de un hombre es Cristo. Es la palabra del Señor. Un buen testimonio puede darte aliento, una buena experiencia puede darte gozo, sí, pero la palabra de Dios solamente va a producir cambios en ti, frutos dignos de arrepentimiento, solo la palabra del Señor. ¿Sabes lo que hace Pedro en ese discurso? Es mencionar completamente los profetas. Los profetas. ¿Sabe qué significa eso? Que Pedro siempre estaba llevando a los judíos a la escritura, que era el Antiguo Testamento. Familia, yo no puedo decirte otra cosa más que para crecer en tu fe necesitas pasar tiempo en las escrituras. Qué bueno que vengas el domingo. Ir al templo es importante, ya lo dijimos antes. Pero sabemos muchos cristianos raquíticos y débiles porque no estamos pasando tiempo en la palabra del Señor. Familia, ¿hay alguien aquí que se ha sentido cansado? No levante su mano si quiere. ¿Pero hay alguien aquí que se ha sentido con dudas en cuanto a perseverar? ¿Hay alguien aquí que se ha sentido débil, decepcionado, triste de la vida de alguien? ¿Hay alguien aquí que está experimentando un dolor agudo? ¿Hay alguien aquí que ha estado luchando con perseverar? Estoy seguro que sí. No te pido que levantes tu mano, pero estoy seguro que sí. Y sabes, mientras leía esto, estuve orando por cada uno de los que iban a estar aquí hoy. Ahora alguien estaría pensando, pastor, ¿cómo sabías que yo iba a estar aquí? ¿Cómo el Señor me dijo que Lorenzo y su familia iban a estar aquí? No lo sabía. Pero sin en cambio estaba orando por todos los que hoy domingo estuvieran aquí. ¿Sabes cuál era mi oración esta semana? Le dije, Señor, que este domingo para los que estemos aquí sea un parteaguas. Le dije, hiciste un milagro sobrenatural con ese hombre. Creo que aún sigue sobrando. Quizás no vamos a ver ahorita a alguien aquí que no ha podido caminar por años y ahorita la vamos a ver brincando aquí, pero en su corazón va a haber un gozo tremendo. Porque muchos que estamos aquí a veces tenemos relaciones superficiales. Ojo con lo que estoy diciendo, tenemos relaciones superficiales. Hermanita, sigue perseverando en el Señor, pero no saben las luchas que alguien más está llevando. El Señor sí. Y quiero animarte a una cosa, habla con alguien sabio, creyente y de buen testimonio. Habla con alguien, pero mientras se da eso, hoy el Señor quiere hacer algo sumamente milagroso en tu corazón. El Señor quiere levantarte hoy. ¿Escuchaste eso? El Señor quiere levantarte hoy. Sí, tú que piensas que ya no hay solución. Tú que piensas que de esta no te levanta nadie. El Señor tenía preparada esta palabra hoy. Y es, levántate y anda.
Cierra tus ojos ahí en tu lugar.